Hola, hola, bello ser. Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de mi canal. Gracias por estar acá. Y bueno, hoy voy a hablar sobre la muerte. Sobre la muerte, sobre el duelo. Siento que tengo que hablar de esto. Es un tema que me viene tocando muy de cerca, algo que vengo explorando en este último mes, en este último tiempito. Se me ha presentado en tema de conversaciones, procesos personales y bueno, saqué como algunas conclusiones o le pude dar como una nueva visión a todo lo que viene acompañado de la muerte, que es un poco lo que quiero compartir en este video. Y me voy a apoyar para hablar de esto en el tarot. El tarot, eh, bueno, yo uso dos tipos de tarot, el tarot de Marsella y el de Rider White, son como los más conocidos. Y en el tarot tenemos los arcanos, el arcano de la muerte, que es el arcano 13. Que si hubo algo que me hizo tener otra visión de la muerte, fue el tarot. Así que, bueno, no sé si se vean bien las cartas. Este es el tarot de Marsella, este es el tarot de Rider White. Los voy a poner acá en el video. Yo me lo voy a dejar acá como para anclarme un poquito y ver algunas cosas. Pero bueno, antes de seguir con el video, suscríbete, seguime, comentame el video. Bueno, cuando termine, si dije algo, cualquier cosa que quieras compartir, nada, es bienvenido. Los comentarios están abiertos. A mí me pone muy feliz recibir sus comentarios. Y bueno, suscríbanse, así no se pierde ningún videito, porque como siempre se vienen cositas. Así que bueno, vamos al tema del video. ¿Qué temita la muerte, no? Es algo que... A ver, si bien tenemos como esta conciencia de que o sea, es parte de la vida, como ya he nombrado o he mencionado en videos anteriores, vivimos en un mundo polar. Eh, entonces, todo aspecto tiene sus dos polos, bueno, malo, lindo, feo, luz, oscuridad, arriba, abajo, adentro, afuera, en fin. Así es como que está configurada esta realidad. Y obviamente tenemos lo que es la vida y la muerte, esas polaridades que ambas viven en nosotros y están presentes en este plano. Y eso, o sea, sin una no está la otra. Sin la vida no está la muerte y viceversa, ¿no? ¿Por qué elegí apoyarme en el tarot para hablar de este tema? Porque eso, bueno, como dije anteriormente, el tarot me ayudó a darle otra visión a la muerte, como a darle otro significado. Para los que no saben, el tarot es, vamos a decirle, una herramienta muy antigua que básicamente no se sabe quién lo creó. Y eso es lo mágico del tarot. Digamos que el primer tarot fue el tarot de Marsella, que bueno, hubo personas que hicieron como un trabajo de reconstruir los dibujos, esas imágenes que estaban ahí, que básicamente representan arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es como una, vamos a decirle, como una concepción social que está presente en el inconsciente colectivo y que nosotros le damos un significado como esta conjunción de símbolos. Y todos coincidimos en que ese es su significado, pero funcionan también a nivel inconsciente. Por ejemplo, bueno, esto es algo que se usa mucho en publicidad. Yo llegué a este concepto, bueno, para los que no saben, yo también soy publicista, y llegué a este concepto del arquetipo en lo que es la construcción de una marca. Las marcas se crean como personas, se les da eso, una personalidad, como una psicología y ciertas características, y muchas veces se las como encuadra, se las encierra dentro de un arquetipo para que la gente se familiarice con ellas y así pueda sentir una conexión emocional y termine eligiendo esa marca por sobre otras.
Entonces, a ver cuáles son los arquetipos que están presentes a lo largo de la historia, en los relatos populares, los cuentos, el cine y demás. Y también como arquetipos que encarnamos nosotros en determinados momentos de nuestra vida, ¿no? Arquetipos son el héroe, el villano, el enamorado, como el mago, ¿qué más tenemos? O sea, como, por ejemplo, si yo esto digo un mago, se nos viene como una imagen de lo que es un mago, ¿no? Como el gorrito largo y la barba larga, generalmente eso es como un hombre que tiene como alto, flaco, no sé, como el del Señor de los Anillos, como Gandalf. Cosas así que son estas imágenes que nosotros tenemos, que las asociamos directamente con este arquetipo, fueron reforzadas justamente por los relatos populares, por el cine y demás. Como si yo también, por ejemplo, digo bruja, bueno, ahí se nos viene a la mente una mujer, qué sé yo, vestida de negro ahí con su caldero revolviendo o viendo en la bola de cristal con todo un humo y qué sé yo. Bueno, cosas, ¿no? Entonces estos modelos arquetípicos están plasmados en el tarot. Cada arcano, es decir, cada carta, dentro de lo que es el tarot, tenemos los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores son representan justamente cada carta, un arquetipo, y describen lo que es el viaje del héroe. La primera carta del tarot es el loco, es una carta que no tiene número. Entonces, como que carta a carta, digamos como que el tarot es un viaje, es el viaje del héroe, es el viaje, el proceso evolutivo del ser, ¿no? Del loco. Entonces, como que se va notando una evolución y cada vez una complejización carta a carta, desde la 1 a la 22, que eso es la cantidad de arcanos mayores del tarot. Después tenemos los arcanos menores que representan otras cosas, pero yo ahora me voy a enfocar en los arcanos mayores. Porque la muerte, que es el arcano, la carta número 13, está dentro de los arcanos mayores. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se nos representa la muerte en el tarot? Por ejemplo, si vamos a lo que es el tarot de Marsella, bueno, voy a poner la carta por acá por algún lado, vemos un esqueleto que tiene una guadaña y que, como que el suelo hay restos humanos, pero a la vez hay brotes, ¿no? Y dependiendo del tarot, por ejemplo, el que yo tengo es el esqueleto, o sea, no es un esqueleto, tiene color carne, o sea, como color piel. Y justamente tiene como esta actitud de ir hacia adelante apoyándose en la guadaña. Y se ven como los restos humanos, es como si fuera alguien que está labrando la tierra a partir de sus propios restos. Y que es como abonar la tierra consigo mismo, con lo que ya pereció de sí, digamos, ¿no? Como los restos esos que se caen y que empiezan a brotar cosas a partir de ahí, ¿no? Que es básicamente el ciclo de la vida. Para que algo nazca, algo tiene que morir. Y a partir de la muerte empiezan a surgir nuevas cosas y a florecer nuevas cosas, ¿no? Y lo vemos en todo, como he dicho ya anteriormente, la naturaleza es nuestra gran maestra y nos presenta estos ciclos de así como estamos arriba y florecemos y estalla todo y mucha energía y muchos colores, qué sé yo. Después viene el ocaso, los días más cortos, menos luz, las hojas se caen, todo muere, todo se pausa, y que son procesos extremadamente necesarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora estamos atravesando o algo que fue pasando a lo largo de muchos años, es como que el ser humano se fue como alejando de su origen, ¿no? Que es la naturaleza, la madre tierra. Y como que cada vez deja de verse menos en ese espejo. Entonces, ¿qué pasa?
es como que pareciera que nos olvidamos. Esto es por nuestra característica egoica, ¿no? Como esto que tiene el ego de decir, ¿cómo decir? Como implantar la ilusión de la separación, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una ilusión. El ego es como que dice, bueno, soy yo y el resto. Y yo soy yo y yo estoy acá y es como todo yo, ¿no? Y justamente crea como esta barrera con el todo. Que justamente uno cuando empieza como a desarmar su parte egoica a partir del trabajo espiritual, ahí empieza a ampliar su conciencia y salirse como de esa cáscara que nos da la mente, que ahí es donde reside el ego, y que ahí empieza a conectar más con el todo, y a darse cuenta de que es parte de algo mucho más grande y que es parte de una red y de una conciencia, y no solo en el plano físico, sino también como en el plano energético, etérico, ¿no? Es como eso de ampliarse. Entonces, ¿qué pasa? Es como que el ser humano se encierra mucho en el ego, en el apego, y a través de todo este proceso de separación que se fue haciendo, creo que es algo que, o sea, fue algo como que fue un poco generado por seres que vinieron a meter la mano, como la oscuridad haciéndose presente en la tierra, ¿no? Pero a su vez también algo que fuimos haciendo nosotros mismos, y que ahora estamos como volviendo otra vez a la fuente, al origen, ¿no? Por eso hoy en día hay tanta gente, o sea, no es que sea una moda o lo que sea, esto de cada vez más gente volcándose al lado espiritual, no, es como parte de este ciclo que sí estuvimos como en una época muy oscura, muy egoica, de mucha separación, y ahora estamos volviendo de vuelta al origen, al conectar y a darnos cuenta de que somos red, ¿no? Y este proceso va para mucho más largo y por suerte, nada, siento que se van a venir cositas muy hermosas. Pero bueno, cuestión que, volviendo a esta cuestión del ego y de la separación, y en todo este proceso, ahí como que empezamos a darle otro entendimiento a la muerte. Si vemos lo que son, por ejemplo, las culturas ancestrales, le dan un significado muy importante a la muerte, tanto como la vida. Si hay algo, por ejemplo, de lo que me gusta de la cultura mexicana, que es el lugar donde elijo vivir hoy, es esta como celebración de la muerte, como recordar a los que se fueron con alegría, con felicidad. Es como darle otra visión que por ahí en lo que es, no sé, más occidental, o bueno, México también es occidente, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, bueno, yo vengo de Argentina, en Argentina no se tiene esa visión de la muerte. Somos como, o tenemos, viste, como, por ahí no sé, vamos a verlo como lo ven en Europa, como estos países más viejos, ¿no? Esto del luto y guardar el luto y la tristeza, ir al velorio y que todo sea un bajón y mucha tristeza, porque esa persona ya no está, y estamos como muy programados para funcionar de esa forma, y siento que tenemos que reeducarnos para entender la muerte de otra forma, porque es justamente esto, volver a encontrarnos con el origen, con lo esencial, y entender, o sea, adquirir esta conciencia nos genera menos sufrimiento, porque es entender que es parte de la vida. A ver, no va a dejar de existir la muerte y no va a dejar de existir el dolor ante la muerte, ante la no presencia de alguien que queremos mucho, de alguien o algo, lo que sea, ¿no? También eso, la muerte tiene muchos matices, ya voy a ir por ese lado, pero sí como tratar de integrar de vuelta esta conciencia sobre lo que es la muerte, y que es un poco lo que quiero dejar en este video, para no sufrir tanto, para que no nos duela tanto, porque siento que o sea, es algo inevitable y eso es tan necesario como la vida. Entonces tenemos que resignificarlo
y empezar a transitarlo y entenderlo de otra forma. Porque va a seguir pasando, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, si esto, vuelvo al tarot, después tenemos en la carta de Rider-Waite, tenemos a la muerte, y la muerte está arriba de un caballo blanco, en una armadura con una bandera, con una flor. Que yo siento que es como, o sea, es como algo muy imponente, que hay un papa ahí rezando y pidiendo y queda muy chiquito al lado de algo tan inminente como es la muerte, tan inevitable, pero que también trae este mensaje como de florecimiento, ¿no? Como mismo como lo que tiene el tarot de Marsella, que en sí son como cartas muy diferentes, pero un poco la esencia del mensaje es la misma, como algo tiene que morir para que nazca, y a partir también como de la tierra abonada, las cosas florecen, ¿no? Cosas nuevas resurgen. Y es parte del proceso, ¿no? Justamente lo que es el ciclo de la vida. A ver, ¿qué pasa cuando... Yo, o sea, siento que como el entendimiento que tenemos ahora de la muerte es como esta persona se murió, ya no está. Desapareció. Y no, las personas, o sea, no dejan de existir. Esto es un envase, ¿ok? El cuerpito es un envase. El cuerpo es lo que perece, pero el alma no. O sea, si sos una persona que cree en la reencarnación, que cree que hay algo más después de esta vida, y que hay cosas antes de esta vida, y que uno ya, eso ya es como ampliar un poco más la conciencia hacia la dimensión del espiritual, uno empieza a entender que esto es un envase, y que lo que nosotros vemos ya no esté, no significa que no esté en otros planos que podemos percibir de otras formas, pero no con nuestra vista. No sé si me explico. Pero es como salirse de la mente lógica, del 1 más 1 es 2, si lo veo existe, si no lo veo no existe. Se murió, ya no lo veo, no existe. Y eso es lo que genera tanto dolor cuando alguien se muere, ¿no? Por ejemplo, alguien que queríamos mucho. Y eso, o sea, a ver, siento que es inevitable el dolor, porque, bueno, eso, no dejamos de ser humanos y no dejamos por ahí de tener este entendimiento de nada, te quiero y ya no estás acá conmigo, y te extraño, pero si ampliamos la conciencia de que por ejemplo, esta persona que ya no está, o sea, cambió de estado, cambió de forma, dejó este envase, pero su esencia no deja de existir, su alma no deja de existir. Eso a mí particularmente me trajo mucho alivio, porque también me abrió como mi conciencia, mi capacidad de percepción para conectar con estas personas, ¿no? Y que ellos siempre están. Nuestros seres queridos que partieron de este plano, a ver, nada es casual. Si estas personas tenían un vínculo con nosotros, un vínculo profundo, y les llegó el momento de partir, porque es algo que pasa, o sea, nosotros tenemos nuestra fecha de caducidad pactada antes de venir a esta vida. Y ya sabemos por muchas historias y todo eso que cuando no te toca, no te toca, y cuando te tiene que tocar, te toca y no hay forma de evitarlo y te puede pasar de la forma más estúpida, pero era tu momento diste tu momento de partir. Y el que vos hayas tenido una relación con esta persona que decidió partir, también te está enseñando a vos algo. Porque seguramente te duela, te parten en 1000 pedacitos, y a partir de ahí vos te vas a volver más fuerte y vas a empezar a ampliar tu conciencia en esa búsqueda de respuestas para llenar ese vacío que dejó esa persona que ya no está.
Y me parece increíble eso, porque es como que esa persona ahí es cuando más te enseña, cuando ya no está, que es un poco más, es un poco la base de lo que es el amor y el amor incondicional, ¿no? Hay muchas formas de amar y muchas veces cuanto más le enseñamos a amar al otro, amarse a sí mismo, es yéndonos de su lado, es entendiendo que decir, bueno, hasta aquí llegué y te sigo amando igual, pero de otra forma y enseñándote a partir de mi ausencia. Y nada, y si sos una persona que pasaste por un proceso en el que alguien se murió, alguien que querías mucho, creo que empatizas un poco con todo esto que estoy diciendo, de que te meten ese hecho te mete en un proceso de reconstruirte a vos mismo porque te genera un dolor enorme. Pero yo lo que quiero dejar un poco en claro con este video es que esas personas no dejan de estar, no dejan de existir, simplemente tenemos que ampliar la mirada y, y ver que están en todos lados y que nos están hablando constantemente y que se vuelve un guía para vos, se vuelve un maestro. O sea, lo único que hace es un cambio de estado, es simplemente pasar de un plano al otro. ¿Qué pasa también? Muchas veces nos aferramos mucho a ellos, a estas personas que ya no están, y a veces, dependiendo del vínculo que tengamos con esta persona, puede que esta persona no siga su ciclo evolutivo, ¿no? O sea, nuestras almas tienen un ciclo de evolución y vinimos acá para aprender algo, para seguir haciendo nuestro trabajo evolutivo y después seguir y pasar a otro plano a lo que nos corresponda a cada uno. Y muchas veces se generan como lazos tan fuertes que a veces estas personas que ya no tienen cuerpo se siguen quedando en este plano porque sienten que tienen una deuda o que tienen una responsabilidad con los que siguen de este lado. Y ahí es cuando viene el trabajo del desapego. Que desapegarse no significa no amar, pero ahí viene como también la idea que nosotros tenemos del amor y de cómo tenemos que amar. Y siento que lo que es el amor incondicional, el amar incondicionalmente, es amar eso, sin condiciones, estés o no estés, me des señales o no me des señales, te hagas presente o no te hagas presente. Yo te amo igual y te guardo en mi corazón y te recuerdo con amor. Y eso, o sea, nosotros a través de nuestra memoria, de nuestras acciones, de las enseñanzas que nos dejaron esas personas, ahí es cuando las mantenemos vivas. Porque por algo esas personas estuvieron en nuestra vida para enseñarnos algo y siempre nos están enseñando, nos enseñaron en vida y más en muerte. Entonces, qué lindo esto, ¿no? O sea, que el poder ver esto, de decir, sigo manteniendo viva a esta persona a partir de lo que me enseñó. No sé, por ejemplo, no sé, se murió tu mamá. Bueno, te había enseñado una receta que era su receta, la receta de mamá. Bueno, vos la sabés, la aprendiste, se la enseñás a tus hijos, se la enseñás a tus amigos, y que eso que ella creó, esa receta que era increíble y solo de ella, siga viva. Y ese es su legado, y esa es su creación. Y así sigue viva esa persona. Y todos van a decir, ay, qué rico, ¿esto dónde viene? Ah, no, es la receta de la mamá de tal. Es como salirnos, o sea, salirnos de esta estructura, de esta forma de que una persona existe de una sola forma, que es en cuerpo y en presencia. Y eso solo a través de lo que veo, solo a través de lo que percibo con mis 5 sentidos. Esto es una invitación a ampliar la conciencia, ampliar la mirada y ver que esta persona está en todos lados y está en tus recuerdos y vos la podés resignificar como sea. Por ejemplo, no sé, a mí se me murió mi padrino, que para mí era como mi abuelo, era una persona muy, muy, muy especial. Era un amigo de mis papás, pero
nada, para mí representó un montón de cosas. Y nada, yo cuando miro el sol pienso en él. Para mí él era el sol, era como esa energía solar y encima era de Leo. Y él se murió cuando yo era chica. Y fue una muerte que me costó mucho procesar. Y que bueno, como que medio que al día de hoy sigo procesando y pasaron muchos años. Pero para mí él representaba justamente este arquetipo, ¿no? El sol arquetípicamente es el padre, es la energía masculina. Y para mí él representaba eso, y yo cuando veo el sol y siento el sol, pienso en él. Para mí él era luz, era una luz en mi vida, y cuando veo la luz, pienso en él. Y es como eso, es cambiarle de forma, y uno así también sigue manteniendo vivo el sentimiento de pensar en esa persona y sentir ese amor. Y también con esto viene otra cosa, que es el aprender a convivir con ese dolor, con esa herida, porque si bien uno puede tener como esta conciencia por ahí más amplia de toda esta visión espiritual y demás, y de entendimiento y bla, como que uno no deja de ser humano y no deja de sentir estas cosas, ¿no? Me voy a poner un poco más atrás porque me di cuenta que el video me estaba quedando fuera de foco. Espero que esté bien. Y eso, a ver, es como no negar, no caer en el proceso de la negación, a ver, lo que es el proceso del duelo, justamente eso tiene un proceso, ¿no? Como distintas etapas. Y uno a veces se puede quedar estancado en la negación, como decir, no, bueno, esto no pasó, y fingir demencia y creer que esa persona, o que nada de eso pasó, ¿no? Y hay algo que se da con todo esto, que obviamente eso deja una herida, y también puede pasar por muchas cosas, por la forma en la que murió esta persona, qué cosas pasaron, y no solo por el hecho en sí de la muerte de la persona, sino por todo lo que se desencadena alrededor de eso, ¿no? Todo el proceso, de todo lo que fue el antes, eso dependiendo de cómo eligió partir esta persona, si fue a partir de una enfermedad o qué. Y eso, todo como el antes y el después, más allá del derecho en sí. Y siento que algo muy importante, y que esta fue la conciencia que adquirí en este último tiempo, como este proceso en el que me encontré, es como el de no negar, integrar, abrazar el proceso y aprender a convivir con esa herida, aprender a convivir con el dolor, y que, o sea, pueden pasar los años y no va a dejar de doler, pero no tenemos que dejar que el dolor nos aplaque, nos anule. Es reconocerlo, es decir, bueno, te veo, acá estás, sos parte de mi vida, sos parte de mi historia, pero no vas a tomar el control de mi vida. Yo he conocido muchas personas que quedaron completamente apagadas después de la pérdida de un ser querido. Y yo creo que realmente ese ser querido no hubiera querido que esas personas se apaguen porque ya no está, ¿no? Es como hacer este trabajo justamente de aceptación, integración, eh, y, y eso, aceptar y aprender a convivir con el dolor, aprender a convivir con la herida. Y van a pasar los años y no va a dejar de doler, y está bien que sea así. Somos seres sintientes y está bien sentirlo. Es como no hay que tragarnos el dolor. Por eso no dejar que nos anule. Que esto es básicamente lo que pasa con cualquier sentimiento, ¿no? O sea, es como... esto me lo explicó una psicóloga una vez. Es como si nosotros sentimos la emoción y si después la perpetuamos a lo largo del tiempo, se vuelve un sentimiento. Y eh, y esto ya lo hablo como de un punto más, de vista más energético, si uno no procesa esa emoción, se queda atorada en el cuerpo energético, y después, o sea, es como que esa energía no circula y se empieza a hacer algo más grande, más grande, más grande, y después uno se termina enfermando y el cuerpo lo empieza a manifestar.
Entonces, por esto es muy importante sentir las emociones y dejarlas que pasen y no agarrarlas. Ahí entra mucho en juego la mente. La mente es la que la agarra y que le da traca, traca, traca y te lleva para el lado del masoquismo. Entonces, es como integrar esta conciencia y decir, bueno, lo siento, pasa, sale y seguimos a otra cosa. A veces cuesta muchísimo el vivir, el sentir de esta forma, ¿no? Mucha fortaleza mental. Pero esto lo digo por experiencia propia, es lo más inteligente que uno puede hacer. No guardarse nada, no reprimirse nada, no negar nada, vivirlo, sentirlo, pero no perpetuarlo en el tiempo. No, o sea, no eso, darle rosca, 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 rosca y caer en el pozo y que eso te anule y que se vuelva como parte de tu identidad, como que se vuelva parte de tu ser, porque vos no sos eso. Hay una frase que me encanta, que dice, no sos lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. A nosotros, a todos, a ver, la vida en la tierra es así. Nos van a pasar cosas horribles, que nos incomoden mucho, que nos generen dolor, que no entendamos, que nos conflictúen mucho, lo que sea. Pero el tema es, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿Cuál es nuestro punto de vista de esa situación, de ese hecho? ¿Dejo que eso tome el control de mí o yo transmuto eso y me fortalezco a partir de ese hecho? ¿Dejo que eso me defina o yo hago algo para cambiar la definición de eso sobre mí, de ese hecho sobre mí? Y si ahí es justamente donde entra lo que es la resiliencia del ser humano, el saber volver a armarse, el reconstruirse a partir de esos hechos que te rompen, que te duelen. Y somos así, o sea, a veces para aprender necesitamos doler, necesitamos sufrir. Creo que podemos, o sea, tenemos muchas formas de aprender, pero ya lo sabes por experiencia propia, que a veces, hasta que no te das la cabeza contra la pared o se te genera el shock, no haces cambios. Y muchas veces también volviendo al tema de la muerte de esa persona, eso te puede enseñar muchas cosas. ¿Cómo vivía esa persona? ¿Por qué murió? ¿Por una cuestión de salud? Si era una cuestión de salud, ¿cómo vivió? Y es como, o sea, es ver este punto de vista, decir, wow, ¿cuánto me enseñó esta persona a partir de que eligió partir de este plano de esa forma? No es casual, nada es casual, repito, no es casual que esa persona, que era parte importante de tu vida, se haya ido en determinado momento. Vos tenés algo que aprender de eso. Entonces velo como una oportunidad de aprendizaje, de rearmarte, de reencontrarte y de trascender el dolor de una forma amorosa y compasiva con vos mismo. Porque al fin de cuentas, al final del día, el que se termina haciendo daño, dándose rosca o agarrándose de esas cosas o no pudiendo trascenderlo o no adoptando otra visión, es uno mismo. A veces nos quedamos atorados en el drama y el dolor y nos quedamos ahí como repitiendo el cassette, que pase una y otra vez. Y ahí es cuando ahí tenemos que tomar conciencia y desapegarnos un poco y tener una visión más amplia y decir, bueno, esto está siendo contributivo para mí, ¿cómo puedo hacer que esto sea contributivo para mí? Empezar a hacerse preguntas, empezar a buscar herramientas. Uno a veces puede no saber cómo trascender estas cosas, cómo lidiar con tanto dolor. Empezar a buscar herramientas, empezar a buscar ayuda, empezar a explorar todas las herramientas que tenemos para sanar y para transmutar el dolor. Y esto de aprender a convivir con esa herida. No caer en la negación. Yo caí en la negación mucho tiempo y después pasaron no sé cuántos años y me encontré llorando por cosas que me había guardado muy adentro y no las lloré hace 10 años, 15 años.
y esas cositas que quedan ahí guardadas después cada vez empiezan a pesar más. Es como guardar la mugre abajo de la alfombra. Entonces, a sentir todo, a vivirlo todo, a transmutarlo. Ese es uno de los grandes dones que tenemos los seres humanos, el poder transmutar. Y la muerte justamente es transmutación, es transformación. De los restos del cadáver surge el abono para lo nuevo, el florecimiento. O sea, acá tenemos a la muerte que lleva el florecimiento como bandera. Algo resurge de todo esto. Entonces esto es una invitación a tener otra conciencia sobre la muerte, a entender que es tan necesaria como la vida y a abrazarla, a reconocerla, a verla. Y si sos alguien que perdió a un ser querido, pregúntate, ¿quién era yo antes de eso? ¿Y quién soy yo después de eso? O sea, como hacer el ejercicio de desapegarse y ver toda la foto completa, o sea, ver el antes, el después, todo ese proceso, de decir, wow, ¿cómo me transformé a partir de esto? Y si sos alguien que sigue atorado en el dolor, repitiendo el cassette una y otra vez, busca herramientas para poder trascender eso, para poder transmutarlo, para poder transformarlo, pero que no te condicione tu presente. Si hay algo que yo creo que querría cualquier persona que nos ama, que nos dio, que partió de este plano y que nos siguen viendo, si hay algo que ellos querrían es que vivamos nuestra vida y que seamos felices y que no suframos su partida. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Hay una frase que dice por ahí, ¿no? Y, o sea, es toda una elección. Uno elige cómo sentirse. Uno elige qué hacer con lo que le pasa. Entonces, nada, espero que todo esto que dije, si perdiste a alguien hace poco o estás en un proceso de duelo, te ayude a tener como otra visión sobre la muerte, te traiga un poquito más de alivio. Esto no sé si ya lo dije por un momento, si seguí hablando y el video se me cortó. Es como decir, bueno, a ver, yo nunca voy a entender 100% el dolor del otro, pero, o sea, como la experiencia del otro, pero al final del día todos somos humanos y todos sangramos igual. Entonces, esto es lo que yo te quiero compartir a partir de mis experiencias y de mis conocimientos y todo lo que voy estudiando, ¿no? La muerte abre muchas preguntas y está bueno que a partir de la presencia de la muerte aprendamos a transformarnos y a morir nosotros también con esa muerte, ¿por qué no? Nada, eso es todo por el video de hoy. Si hay algo que me quieras compartir, cualquier pensamiento, reflexión, lo que sea, la sección de comentarios está abierta y eso es todo por el día de hoy. Gracias por haber visto hasta acá. Gracias por compartir tu tiempo, que es lo más valioso que tenés. Así que espero que tengas un hermoso día, una hermosa noche, una hermosísima vida. Te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Chao, chicos.